cosa Sí, difícil, pero no tiene nada bueno, difícil. Bueno, esto. Dices esto, son todas justificaciones vacías, casi sectarias, refiriéndote a ujú, la filosofía. ujú, Y sí, ahora, y ahora te pregunto, ¿cómo la filosofía puede tener justificaciones vacías si la filosofía se basa en la observación? Se basa en la observación. Las justificaciones que sacas no son más que la misma naturaleza para fundamentar una respuesta. No sacas la respuesta antes de la justificación, que la justificación es la naturaleza, no, haces todo lo contrario. bueno, Haces todo lo mira, contrario, y no es sectario. No es bueno, sectario. Con el otro punto dices casi sectarias. No tiene nada de bueno, sectario. voy a responder. Ahora, una de las principales, o sea, tu argumento de que no puede ser sectario es, y lo dijiste antes de la grabación, lástima que no lo pude grabar, pero Sí, sí. dijiste que como se podían contradecir, o sea, alguien podía contradecir la postura de otra persona, la otra persona podría decir, ah, claro, sí, es cierto, está bien. Como se da esas Lo voy a situaciones en la explicar de filosofía, nuevo. Puedo pero, explicarlo de nuevo. Lo pero, explico pero, mejor yo mismo. bueno, Mira, decilo de las estoy contradicciones. diciendo. No pueden ser, no puede ser sectario. A ver, te había dicho, no puede ser sectario porque cuando te refieres a la filosofía no puede ser sectario. Un filósofo no es sectario porque sus ideas están fundamentadas, como te dije, en observación. Y si sus conclusiones no son correctas, no son adecuadas, si alguien le da un argumento que sea mejor que el suyo, seguramente cambie de opinión. ¿Por qué? Bueno, Porque su motivo no es tener la razón, no, es filosofar, es ese. La cosa cambia cuando estás tú, que eres un anarquista, o estoy yo, que soy un minarquista. Y podría decirse que mis ideas, como las tuyas, están fundamentadas en ideas antiguas de filosofía, porque estamos de acuerdo en bueno, esto, en bueno, que pero la a ver, filosofía un poco más es concreto, antigua, sí fue sea más útil, una porque estás charla. diciendo que no es útil hoy en día. Estaría bueno que sea Eh, mejor más una charla esto, o sea, una charla, o sea, que vos decís algo y yo te digo no, eso no, y así, digamos, pero si estás 2 minutos hablando, yo estoy tampoco puedo decir contradiciendo nada. lo que estás Bueno, diciendo. pero Apareces y es que yo dices, estaba, la pero es filosofía que yo no estaba sirve. hablando pero yo estaba hablando de la parte donde vos dijiste que había contradicción, o sea, digamos, que alguien podría contradecir a alguien en la filosofía y en base a Ajá, eso se iba construyendo una especie de verdad y estaba basada en la sí, observación y todo eso. Bueno, yo voy a sí, sí, sí. refutar esto, ¿está bien? Porque esto no es lo que pasa y de hecho en la filosofía es donde menos pasa que alguien le puede decir a otra persona que no tiene la razón. O sea, en la filosofía, una persona afirma algo, ¿no? Y dice, bueno, este movimiento es neoclasista, individualista, bla, 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 dice una palabrería, ¿está bien? Y afirma algo en la filosofía. Cuando un filósofo afirma algo de ese estilo, es sumamente infalciable lo que dice. O sea, es complicadísimo, si no imposible, darle la contra a esa persona. ¿Por qué no le puedes No, dar la contra a un filósofo? Porque justamente lo que afirma la persona está basada en palabras demasiado ambiguas, palabras tan ambiguas y tan entendibles y tan subjetivas digamos, que alguien las puede interpretar de una manera o de otra, que entonces no se puede falsear lo que la persona dice. O sea, es más, podemos poner un ejemplo concreto de cualquier persona que diga algo filosófico. O sea, viene una persona y dice algo filosófico. ¿Cómo lo negas? No se puede negarlo, no se puede decirle que no tiene la razón, porque la forma con la que está usando las palabras y la forma con que me encajó las palabras queda en una frase que es innegable, una frase que no se puede negar. Es totalmente lo opuesto de lo que decís eres tú vos. el que dice que no se puede negar. Claro, yo digo que en la Yo digo que si hay posturas que puedo negarla con facilidad. Sí, sí, puedo A negarlas. ver, por ejemplo, viene alguien y dice, el mundo es determinista. Por ejemplo, una frase filosófica, Ese es el una punto. afirmación Me filosófica. interrumpiste cuando lo estaba explicando. Mira, una cosa es alguien que haya fundado una teoría, que haya fundado una idea, y otra eres tú o yo, que tomamos esa idea y hacemos activismo. Hacemos activismo con esa idea que fundó alguien. Si me preguntas a mí, yo no soy el filósofo, o tú no serías el filósofo. El filósofo, si se lo dices y tiene la razón, probablemente se lo cuestione. Es lo más probable, se lo cuestione. Pero una persona que la toma no lo va a hacer. Esa es la diferencia entre una feminista y quien sea que lo haya tomado su idea. No es lo mismo. Bueno, estamos hablando muy al aire. Mira, quiero que me encuentres un ejemplo concreto en donde un filósofo se retracta, o sea, donde un filósofo no tiene la razón. O sea, decime, En un eso se basa filósofo la diciendo filosofía, algo, ¿qué bueno, dices? por eso, entonces decime, por eso, entonces, como hay tantos casos, como que te va a ser Tantos fácil casos. Mira, encontrar, te va a ser fácil un encontrar un caso filósofo en donde un filósofo, retractándose.
Claro, un ¿A qué filósofo dice, edad ah, claro, no, escribe un filósofo un libro? Dime, ¿a qué edad escribe un filósofo un libro? Antiguo, me refiero. Yo qué sé, no sé. 40 años, 40, 30 años, a ver, ¿y cómo voy a saber? Mira, yo te lo estoy diciendo porque me refiero a en qué se basa la filosofía. Y la filosofía se basa en buscar la verdad en base a la observación. En eso se basa la filosofía. Yo Y a buscas la eso le verdad. llamo No ciencia. buscas Eso le llamo activismo, no buscas ciencia. activismo, no eres alguien que haciendo activismo para obtener algo. No, eres alguien buscando la verdad, alguien que sin Mm, ningún tipo pero para eso ya de existe una palabra. contrapunto. Claro, pero para eso existe la palabra ciencia. Ya existe una palabra y todos nos referimos, cuando nos queremos referir a eso, le No es lo decimos mismo. ciencia. Si te refieres a Ciencia es algo. ciencias, depende de qué ciencia te refieras, pero Ciencia no, en mira, general, que todo se basa observa y saca conclusiones de la principalmente en realidad. la teología, la filosofía se puede basar en teorías de moral, teología, en muchas cosas. Tiene muchas ramas, no es distinto la ciencia como la entendemos, ciencia eh, eh, Bueno, médica. pero volvamos un poco. Yo te estoy diciendo esto porque vos decís que la filosofía se basa en observaciones y en bla, bla, bla. Y Espera, hay todo una eso que palabra que no me dijiste, acuerdo. Esta palabra todo eso- es está bien, pero todo eso entra metafísica, perfectamente. metafísica. Claro, bueno, Eh, pero eso que dijiste de las observaciones, ya existe una palabra, cuando alguien dice ciencia se refiere a eso. De hecho, cuando alguien dice filosofía, muy pocas veces se refiere a eso de andar observando, tomando, haciendo experimentos, observando, sacando conclusiones. No, cuando alguien dice filosofía se refiere a cosas, por ejemplo, del estilo como, ¿existe el tiempo? ¿Cuál es la verdadera esencia de la naturaleza? ¿Cuándo pasamos a ser un conjunto vivo y cuándo un conjunto muerto? Ese tipo de cosas, ¿está bien? Ese tipo de cosas son las filosóficas. No, es como que Eso es en lo que esta tú discusión, dices. bueno, entonces, ¿a qué le llama filosofía? Es que, verga, como te estoy diciendo, tiene muchas ramas. La metafísica se basa y creo que es a lo que te refieres, creo que es a lo que tú estás señalando, por eso lo tomo. La metafísica, ignoro que de hecho las demás ciencias nacen de la filosofía. Ignoro esto, pero la metafísica, que es la que observa la esencia, la que lo cuestiona, recae ¿Qué en hace la ideas de moral. metafísica? A Por ver, ¿qué ejemplo, hace la metafísica? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿qué hace la metafísica? A ver, dame algo útil que haya hecho la metafísica. te Algo. estoy diciendo, la moral. A ver, algo. Bueno, decime concretamente La algo útil moral que haya hecho la va en metafísica. contra del materialismo. Muchas ideas de izquierda se basan en metafísica, al referirse con materialismo, la muerte del espíritu. Dicen, bueno, esta es otra Bueno, cosa. sí suena muy lindo, todo eso suena muy lindo, muy bello. El Mira, espíritu, muerte o de izquierda, te sí, puedo pero decir, decime te puedo decir cómo concretamente. funciona la propaganda. Y esto es un problema del capitalismo. La propaganda controla la voluntad de las personas. En muchas instancias, la voluntad es corrompida y corrompe la esencia a la que le llaman espíritu. Uf, El esencia, espíritu puede espíritu. ser Bueno, razón, bueno, no, puede bueno. ser la Bueno, razón. ¿Qué es la tranquilo, tranquilo. razón? La, 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 Bueno, estás haciendo es la filosofía ahora voluntad. mismo, Emma. Justamente, estás haciendo Mira, filosofía y de hecho es un claro ejemplo cómo ujú, aplicar la filosofía en un debate no sirve para nada. Digamos, nadie entendió parece que nadie entendió lo que acabas de decir. No sé si alguien, quizás tú no lo hayas digamos, entendido. es que no sé, dijiste muchas palabras de esencia, empezaste ahí a encajar cosas que te fuiste vos solo, digamos, fue a tu cabeza, se fue Ujú. y empezaste a hablar. Por eso, digamos, Lo que haces con el pongámoslo en materialismo es terminología. equiparar al hombre con los animales, eso es lo que haces. ¿Entiendes la diferencia? Entonces, en base a esto, a tu idea de los hombres son iguales a los animales, entonces, ¿qué, qué son los derechos? ¿Qué son los deberes civiles? ¿Qué ¿Por es qué la estás haciendo esas libertad a preguntas? la que tanto defiendes, Agus? ¿No eres anarquista? ¿Cuáles son tus razones para ser anarquista? ¿Meramente económicas? ¿Cuáles? O sea, ¿Por qué estás haciendo esta pregunta? No entiendo. ¿En qué parte de cómo se fue la discusión tan lejos como para empezar a hacer esas preguntas? ¿Qué tiene que dime ver? No entiendo. un filósofo como, o un economista como Adam Smith, que no se refiere a la libertad de las personas como derecho humano, como dignidad de las personas. Dime uno. Eh, uno, liberal, por supuesto, liberal. ¿Qué cosa? ¿Cuál fue la pregunta? Que me digas a un filósofo
A un, yo qué sé, un economista que al hablar de la libertad no se refiere a ella como derecho humano. No sé, yo, por ejemplo, yo soy un claro ejemplo donde nunca usé la palabra derecho humano para referirme a la libertad. Listo. Ahí encontré la respuesta a tu pregunta. Ahora, ¿por qué hiciste esa pregunta? Déjame ver. Eh, a partir de los... no más allá del 1800 me refiero. Porque estas ideas ya están fundadas. Por eso. No más Es- allá del 1800. ¿Estás hablando solo o qué? No entiendo qué tiene, qué es eso. Me estás ¿Qué es diciendo, 1800? te estoy preguntando y tú me dices yo, por ejemplo. Me dices yo, por ejemplo, yo soy un economista que ha escrito libros y soy yo, por ejemplo. Eso te dices. No, no escribí libros, pero no sé. Economista, tenía que ser economista precisamente. O un Bueno, economista. Bueno, alguien que haya fundado estas ideas liberales. mm, Adam Smith tiene varias a ver, citas bueno. en Bueno, las que, parece un poco rara la discusión, así que voy a tratar de intentar aclarar bueno, lo que rara, a ver, vos estás queriendo decir para mí que es cansina. los economistas, claro, vos lo que estás queriendo decir es que los economistas, todos los economistas del principio, o No, sea, los primeros economistas los que fundan las basaron, fundan las ideas liberales, todo lo que se ha fundado, a ellos me refiero. que fueron filósofos, Que no que vos lo que enfaticen decís, en la libertad como derecho, como dignidad, que no se refiere a ella como así. Ayn Rand, casi todo su libro, La virtud del egoísmo, la mitad es espiritual. bueno, pero Ayn Rand justamente era filósofa, o sea, hacía mucha filosofía. Yo lo que digo es que la filosofía no sirve, Ajá, así y que no eso que sirve, hizo o Ayn Rand, sea, esa dices que parte no que hizo Ayn sirve. Rand no sirve. Claro, esa parte, También la cuando critica el filosófica, altruismo, eso no sirve, o sea, a ver, puede tener, a ver, la filosofía puede tener un montón de información que nos ayude a crecer como personas. voy a poner, Y estamos confundiendo. Voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que trato de decir. Imagínate que un filósofo construye una máquina que, bueno, puede fabricar un montón de cerveza, por ejemplo. Algo así, algo útil. Hagamos de cuenta que un filósofo hace algo útil, ¿está bien? Eso no ujú, quita, un eso no filósofo es quita algo que útil. eso no quita que la parte filosófica del filósofo no sirva. O sea, un filósofo sí puede hacer algo útil, pero la filosofía en sí no sirve, ¿se entiende? Yo lo que digo es que la filosofía no sirve. O sea, si ¿Y en Ayn qué Rand, momento he dicho lo Ayn Rand, contrario? vos decís que no sirve. Yo estoy diciendo que la filosofía sirve porque aplica. Mm, A ver, en las Ayn Rand, primeras páginas de La virtud del egoísmo, Ayn Rand, en las primeras, creo que en la segunda página, yo qué sé, critica el altruismo. Y eso es filosofía. Habla de la filosofía como principio que los hombres deben seguir, moral, y, y esto, bueno, alguien, pues bueno, te estoy todo eso diciendo, que alguien dijo puede crecer como persona en base a la filosofía, bueno, todo eso por que dice ejemplo. Ayn Rand, todo eso que dice Ayn Rand, para mí es palabrería. O sea, para mí es simplemente usar las palabras de cierta manera, que suenan bien, y los seguidores de Ayn Rand No, se tú lo comen que esas dices es palabras. que la filosofía Y suena los, bien, pero no es vacía. Eso dices, que es claro, vacía, pero no que es nada. no. Si es Claro, y vacía, no cualquiera está puede, de hecho fundada. puede Si es ser, vacía, solo son afirmaciones sin más. Eso puede ser desmentido, solo encontrando cualquier tipo de argumento, sin importar lo vago que sea. Con que sea un argumento, ya a desmiente lo ver, que has dicho. veamos, a ver, Ayn Rand, pongo Ayn Rand y pongo frases, Ajá. a ver si sacamos algo útil de todo esto. A ver, Ayn Rand, frases, a ver cualquiera. Estoy así al azar, estoy relajando al azar. Si Igual y puede, tengo el libro a aquí ver, subrayado, ¿eh? bueno, si encuentras algo útil, a ver, si hay algo que diga Ayn Rand que sea útil, digamos, que sea algo concreto, hay Vemos que algo que seguro que hay, es cierto, pero la mayoría de todo lo que dice Ayn Rand es filosofía barata, está vacío.
Por ejemplo, Como Ayn que, Rand dice, ¿qué es vacío? a ver, por ejemplo, o sea que son palabras puestas y suena lindo nomás, pero no hay nada más que eso. Por ejemplo, es más, te puedo poner un ejemplo ahora mismo, voy a construir algo vacío. ¿Está bien? Voy a decir, Mira, a ver, no quiero desviar pongo un este ejemplo. debate, no me interesa. Pero no No estamos veo, desviando, ¿sí? no me apetece defender a Ayn Rand. Ah, bueno, listo. Tampoco yo estoy en contra de muchas cosas que dice Ayn Rand. Bueno, Pero no es vacío. O sea, dime algo que ya no argumente. Al menos has leído a Ayn Rand? no he leído un libro de Ayn Bueno, Rand, entonces, como, pero mira, no lo leo. si buscas una no- frase, solo verás la afirmación, no ves el argumento. Obviamente no lo has visto. que es que tampoco hay argumentos. A ver, dame ¿Cómo un juzgas argumento. a Ayn Rand sin ni siquiera haberlo leído, coño? Es cierto, es cierto. Quizás sí que tenga muchos argumentos, pero yo he leído, o sea, he leído, por ejemplo, cosas que, eh, por ejemplo, cosas de Wikipedia, por ejemplo, que leí, explicaba el objetivismo, ¿está bien? Y eso, lo que está escrito ahí, es tan sectario, tan vacío, las palabras están puestas tan al azar O sea que te basas en la que está, Wikipedia. sí, sí, sí. En este caso, sí, para afirmar lo que estoy afirmando, sí. La virtud del egoísmo tiene, ¿cuántas? 200 páginas. Bueno, ¿me podés dar un ejemplo de la virtud Y del ves un egoísmo? artículo en la Wikipedia y juzgas en base a eso, al artículo en la Wikipedia. Pero mira, imagínate, hay un autor feminista, por ejemplo, o un ¿Ya? autor, tampoco estoy tan en contra del feminismo, o sea, no es que acá no me imagine como una persona súper de derecha porque no lo Mira, soy, pero bueno, tampoco estoy diciendo que las personas se pero encuentren distintas verdades y que hay distintas verdades. No estoy diciendo, creo totalmente lo por eso, contrario. No sé bueno, si por alguien saca eso, una conclusión, se basa en una lucha intelectual. Alguien cree esto y eso, y se basa en una lucha. pero Esto es lo, que claro, en el ahora sí terreno se de la sigue. filosofía, pero es que justamente cuando son filósofos los que hablan, ninguno tiene la razón sobre el otro. Son Ah, ¿no? discusiones vacías. No, ¿Dices que no existe la verdad o que la filosofía... entonces, como, digo que las afirmaciones filosóficas no se pueden ni refutar ni mira, decir que te son voy a verdad poner ni un decir que ejemplo, son te voy a poner mentira. un ejemplo. En que, dime un argumento. ¿Cuál es el argumento? Tú dímelo. ¿Cuál es el argumento que usan la ideología de género? El argumento, usan 1.000 millones de argumentos, todos filosóficos y ninguno se entiende. Dime uno, hay tantos, dime uno. Por ejemplo, que la cultura está basada en la construcción del macho sobre, no sé, No, así palabras, te ponen palabras. eso es ¿Eh? machismo, eso no es, digo la ideología de género. O Verga, dime sea, ¿qué uno. te pensás que yo soy un filósofo? Pero es que, ¿qué estás No, esperando que yo dime diga uno, el dices que hay filósofo? muchos. Tú conoces, tú lo dices que los conoces, dime uno, coño, y yo te lo refuto con otra idea. Em, Yo no me conozco de memoria los argumentos no te feministas, conoces ninguno, tío. filosóficos, porque justamente las frases filosóficas feministas son nada más que eso, son palabras. Es A más, ver, mira, a ver, primero que señalas a Jan Rand sin haber leído ni un solo libro y ahora dices que los argumentos feministas son ridículos, pero no conoces ninguno. es que así como, pero escucha, así como yo no leí a Ayn Rand, vos tampoco leíste a 1.000 millones de otros filósofos. Bueno, no tantos, pero hay muchísimos otros Ajá, no he filósofos leído que todo, afinen pero cosas, si yo que afinan, critico bueno, algo, por sé de lo eso, que estoy criticando. pero escucha, hay muchísimos filósofos que afirman lo contrario, y así como te pueden escribir un libro, como Ayn Rand te puede escribir un libro afirmando cierta cosa filosófica, otros miles de filósofos te pueden afirmar otras miles de cosas filosóficas diferentes y ninguno va a tener más razón que otro, porque son construcciones lingüísticas, nomás son cosas que son palabras puestas de tal forma. Es más, te puedo poner un ejemplo simple, por ejemplo, Bueno, el patriarcado. mira, lo que dices Yo puedo armar filosofía ahora es mismo, muy yo puedo contradictorio armar. e hipócrita porque tú no sabes de lo que estás hablando y lo haces, o sea que tú estás diciendo cosas vacías Es que no hay contra nada que la saber. filosofía. Eh, No, yo afirmo, ¿cómo que es vacío lo que yo estoy diciendo? Yo afirmo que cada cosa filosófica que está escrita es vacía. Eso no es pero nada, ni no siquiera es nada conoces lo vacío que lo que. criticas. Ni siquiera conoces lo que criticas, entonces, ¿qué es lo vacío? ¿Cómo que no? Verga, a Conozco ver, lo que, como no, mira, conozco lo que hacen los voy a buscar en filósofos, Google, conozco filósofos hablando. veamos si la Wikipedia He visto debates argumenta enteros por de ti. filósofos, o sea, he visto debates enteros Eh, de filósofos debatiendo
huevadas porque ninguno tenía la razón. O sea, son... Bien. A ver, y además, tanto que me estás preguntando sobre ese argumento filosófico feminista, ¿por qué no lo decís vos? Decilo vos, ¿o te lo sabés de memoria? Ah, no, Decilo. tú eres el que lo señala, te estoy diciendo que tú estás Pero diciendo para negar, pero que vos me estás no negando se lo que te pueden estoy diciendo. cuestionar, no se pueden Pero vos, cuestionar. Bueno, yo te pregunto uno, que dices que hay tantos y no me puedes dar uno, así que estoy buscando alguno. y que el patriarcado existe, por ejemplo. ¿Eso se puede negar? No, hablo de la ideología de género, dime uno. Bueno, por eso, el patriarcado existe. ¿Se puede negar? ¿Eso qué tiene que ver con la ideología de género? Eso es una extensión de izquierda. Yo qué sé, tío, uno de la Y ideología de género. ¿se puede negar? ¿Se puede negar que el patriarcado existe? ¿Se puede decir, no, no existe porque bla, bla, bla? No, no se puede. Pues yo ¿Se puede creo que decir sí que existe? existe. Tampoco. O Ah, pudo no haber crees. existido, yo qué sé. Y yo Bueno, pero podría, por no, eso, no es tan sé. ambiguo, Tendría pero que ser una justamente, investigación para saber si existe. Tendría que ser una pero investigación. No lo he no, hecho. no hay nada, Pero no hay nada que investigar. el asunto filosófico, es decir, el Ahí está, patriarcado es bueno o es malo. Eso es lo filosófico. Es también es lo que tú hablas filosófico es eso tecnicismo. también, eso ¿Es también bueno es o es malo? filosófico. Eso es Pero filosofía, eso es decir, filosofía. Y en base a pero esa verdad se pueden hacer acciones. Se puede actuar decir, en base a la verdad. dec- decir Y que eso el es patriarcado filosofía. existe, Me das un es ejemplo excelente y te disparas en el pie. eso, es que mi ejemplo demuestra exactamente lo que quiero decir. Cuando alguien dice el ¿El patriarcado patriarcado es existe, por bueno o es ejemplo, malo? Si yo digo que es que el una patriarcado es bueno, puedo actuar en base a eso, actuar yo, no necesariamente toda la sociedad, pero bueno, puedo por incluso ejemplo, hacer bueno, activismo. a ver, el Y patriarcado es cambio el malo, mundo, básicamente. O pero sea, no me dejas ni hablar. O sea, no sé, no estás hablando solo. habla, Si habla, yo digo habla. yo decido el patriarcado es bueno o el patriarcado es malo, ¿cómo negás? O sea, cómo alguien tendría la razón o se Argumento estaría porque es bueno, equivocando? porque es malo. Si digo Pero, el pero, patriarcado es pero bueno, vas a dar vueltas, gracias al pero vas a patriarcado dar estamos vueltas, donde estamos, por ejemplo. pero vas a dar pero O no el puedes patriarcado es argumentar malo eso. porque Pero no puedes argumentar algo así porque vas a dar vueltas en una palabra que está súper mal definida. Es como si yo te digo, a ver, la haces un esencia, hombre de paja, no haces la más que eso, un bueno, hombre de paja. pero es que es lo que lo hace la filosofía todo el tiempo. No estoy haciendo un hombre de paja, es lo que la filosofía hace todo el tiempo. Es construir frases innegables. O sea, por ejemplo, Entonces el dices que el patriarcado es materialismo, una frase el, ma- filosófica. eh, el materialismo No, determinista es dime el más, patriarcado, estamos en el patriarcado. El patriarcado, dices que el patriarcado es una palabra filosófica. sí, o sea, una palabra muy ambigua, una palabra, sí, filosófica. Podríamos Pues decirle que es vamos a ver si filosófica. es cierto. Voy a ver. Algo que no se entiende, ¿está bien? Patriarcado es algo que no se sabe bien qué es, o sea, pero ni siquiera se podría descubrir qué es simplemente que la palabra es muy ambigua. La palabra viene de latín, no es filosófica. Significa descendencia, familia. No, espera. Bueno, eh, Mira, mira, voy a, mira, sí, sí. resulta que hay una palabra que se llama, que es lamentabilismo. Lamentabilismo, ¿está bien? Y yo Nunca me lo he la pongo, escuchado. yo hago un libro, ¿está bien? Y empiezo a hablar sobre esa palabra, ¿está bien? Y hago como afirmaciones con esa palabra. Digo, resulta que el lamentabilismo existe en cada uno de nosotros, pero es una parte que no podemos erradicar del todo, porque resulta que hay una cierta corriente política que empiezo, hago, escribo, doy vueltas, y puedo escribir cientos de No, libros con esa dices que palabra. tú no entiendes Puedo los hacerlo. libros de filosofía. Puedo hacerlo. Bueno, yo podría No, hacer eso no es un culpa del libro, filósofo, eso es culpa bueno, tuya. pero puedo hacerlo, puedo hacer muchos libros hablando sobre la mentalología y eso, puedo hacerlo. No Yo creo que podría tú hacerlo. puedas, pero igual hay alguien que sepa Yo del podría tema, hacerlo, sí. ¿no crees? Tengo que saber del tema para poder escribir esos libros. Sí, yo qué sé, no sé qué es Bueno, lo pero que dijiste. por eso, porque la palabra la estoy definiendo Sí, yo. si vas a hablar de algo, sí puedes escribir libros hablando de eso, pero si no tienes ni puta idea, no. Pero es que no me hace, es lo que trato de decirte. A mí no me hace falta saber nada para poder escribir ese montón de libros. Yo puedo Bueno, escribir entonces sobre son la unos libros de lamentabilidad. mierda y listo. Son libros de No, mierda y ya. no serían libros de mierda, No, porque la gente sí serían podría. libros de No, es que mierda no y ya. sería.
No, porque vos lo vas a ver Entonces, ese libro, filosofía barata, ¿qué quieres que pero te diga? porque, Filosofía bueno, barata, no toda la filosofía es buena. pero ¿cómo sabrías que es de mierda ese libro? Porque vos verías la tapa y verías la tapa del libro y Porque dirías, tú estás diciendo lamentología, que no dice nada. Por eso, pero, porque tú estás diciendo bueno, que alguien que no tiene ni puta idea escribió bueno, filosofía. pero si vos siendo una tercera persona que lo vea el libro y ves que está lleno de texto, no ¿En dirías que es una serio estupidez, crees? ¿En serio pero crees que nadie puede juzgar un libro si es bueno o malo? no dije eso. Yo dije que podía escribir muchos libros en base a algo Sí, puedes, que me puedes, puedo pero no inventar. significa que sea bueno. Puedo Ni tampoco hacerlo, significa que cambies al mundo pero con quiero que entiendas, pero por eso, quiero que entiendas que yo podría hacer algo así, que podría definir una nueva palabra y hablar y escribir montones de libros en base a esa palabra. Podría yo hacerlo. Y podría Mira, alguien mirar ese libro, podría alguien ahora mirar ese libro mismo, y decir que es profundo. Y ahora decir mismo que que me doy es un cuenta, autor tengo un filosófico. libro al frente, tengo un libro, El arte de la guerra. Sun Tzu. Sun Tzu era filósofo y escribió un libro sobre la guerra, sobre estrategia militar. Y hay citas en las que dice que se aplican a la política incluso. Por ejemplo, déjame ver si veo algo. Mm, Bueno, bueno, lo que te quería decir es que como alguien podría escribir tranquilamente textos y textos enteros hablando sobre algo vacío, ¿cómo se puede hacer eso? Habría que ver a ver si la filosofía es eso o no. ¿Está bien? Tenemos que hacer ese ejercicio mental de pensar a ver si la filosofía se parece a eso que yo acabo de escribir, a darle vueltas y a escribir un montón de texto en base a pero tú dices que no sirve. algo vacío. Claro, porque como es algo vacío, como la filosofía afirma cosas vacías, cosas que no se pueden ni negar ni falsear, no se puede decir si es verdad, si es Ya mentira, que, no se puede comprobar, como la filosofía hace eso todo el tiempo, entonces cualquier postulado filosófico no sirve para nada. ya que noto tu acento argentino, voy a poner a un compatriota tuyo. Juan Bautista Alberdi escribió un libro, El crimen de la guerra, y todo ese libro es filosofía que condena la guerra. Dices que la guerra, condenarla no es filosofía, y sus argumentos, todos sus argumentos son generalmente teológicos, son teológicos. Dices que no sirve condenar la guerra. No sé, depende, no sé de qué escribe ese libro, no sé si es Dices filosófico el que libro o cuando no. alguien va a abortar, las mujeres y las personas con carteles, el aborto es muerte, eso es irrelevante, no sirve. Las personas que apoyan una ley en base a ideas fundadas por filósofos no sirven. Yo estoy diciendo que la filosofía no sirve. ¿Y qué hace la Digamos, si filosofía? La vos, filosofía es mente, es pensamiento, son ideas, eso es la filosofía. ¿Cómo puedes decir que no sirve? La porque, gente por son las ejemplo, que las ejecuta, es como se los engaños, ejecutan. ¿No? a ver, Mira, los si engaños, no, si no, los si engaños no también son sirviera, no ideas. se pudiese aplicar de ninguna forma, si no sirviera. Pero resulta que sí Es se que te estoy puede. diciendo que no se puede aplicar. Sí se puede, o sea, te estoy poniendo ejemplos. O sea, es cierto que vos podés manipular a la gente con filosofía, eso te lo acepto. No, Cierto. no, no dije eso. No dije eso, que dije que tú puedes decidir qué hacer en base a ideas. Es cierto que vos podés leer un texto filosófico y decir, oh, y qué profundo, y tomar una Sí, decisión en base a eso. sí, Es cierto sí, que si eres podrías hacer joven, eso. igual y te... Claro, claro que se puede. O sea, ¿cómo vas a decir que no? Es que sí, sí, te estoy diciendo que sí se puede. Estamos de Sí, acuerdo sí, ahí. En eso estamos de sí se acuerdo. puede. En esa parte estamos de acuerdo. Ahora, vamos a ver si la filosofía sirve en el sentido, o sea, si puede construir cosas, si puede generar más, no sé, más riqueza, si puede hacer algo, si Materialismo. puede poner, eh, Eso es materialismo, eso. No no sé, importa, no importa las acciones. En eso entra la moral. La moral también es filosofía. Si lo que estás haciendo trae riqueza, pero no es bueno, no es aceptable. Y aquí los idiotas dicen, oh, pero la filosofía es subjetiva y todos tienen diferente, tío, cómemela. No, es que no. sí, es que sí, es que de cierta manera sí, digamos, o sea, que alguien haga una afirmación filosófica sobre la moral, podría ser una afirmación o podría ser
otra afirmación o podría ser otra, ¿entendés? No importa, ninguna tiene más Por razón ejemplo, que yo otra. digo, mira, yo digo, aprobemos el aborto, pero solo privado. Solo es legal privado. Y bueno, eso mejora la riqueza y lo que quieras. Bueno, ¿el aborto es bueno o es malo? ¿Es asesinato o no lo es? ¿El asesinato es bueno o es malo? Esa es filosofía. Y en base a ello tenemos leyes. Es que cada persona piensa que es bueno o malo independientemente de la filosofía. Dices que la filosofía es subjetiva. Sí, de cierta manera, digamos, o sea, el bien y el mal depende de cada persona, digamos, cada persona considera si algo es malo o bueno, o sea, eso me parece que estamos de acuerdo, ¿no? Pero Ese bueno, es un debate, ese es otro debate, es muy largo. bueno, bueno, bien. Ah, A ver, pero pero con la filosofía no vas a poder concluir si algo está bien todo o algo tiene está mal. filosofía, todo. Pero yo te digo que no sirve para nada, no puedes ni concluir que está bien algo, ni concluir que está mal, ni concluir que algo es verdadero, ni concluir que algo es falso usando filosofía. De último puedes usar ciencia para eso, pero la No se filosofía no. puede concluir que algo es falso o verdadero. No. Con la filosofía, La cómo verdad concluís sea, algo es la falso o verdad verdadero con sea, la verdad sea física, sea espiritual o no, existe. Existe una verdad. Bueno, decime cómo concluís algo con la filosofía, cómo concluís si algo es verdadero o falso con la filosofía. Dame un ejemplo de un argumento filosófico que termine concluyendo que algo es verdad. Algo, un ejemplo. De un filósofo que llegue a la conclusión de que algo es verdad y que sea verdad. La verdad existe. La verdad existe. Sí. Eso te parece algo filosófico? No, es sentido común. Y entonces yo te estoy pidiendo que me digas algo filosófico. Yo te estoy dando una respuesta de sentido común. Bueno, dame algo filosófico. Dame un argumento filosófico, o sea, en donde la filosofía haya servido para llegar a una conclusión. Como por ¿Qué es una ejemplo, mesa? qué sé yo, Me dices, por me dices ejemplo, que es una mesa, que es una mesa. Te estoy diciendo, es una herramienta para sostener mi PC. o Bueno, sea, dame que un vos estás diciendo argumento que la filosofía, filosófico de qué es una mesa, qué es una puta mesa. Bueno, te estoy diciendo que la puta mesa es madera. o sea, o sea que vos estás diciendo que la filosofía No sirve hace para saber qué falta, es una mesa. no hace falta. Podría decirte, sí, podría sacar un argumento filosófico y decirte que las mesas, no sé, en plan Platón, existe la mesa y que la mesa tiene un principio y que aunque la mesa sea distinta, todas las mesas tienen la función, su esencia, su función, que las hace mesa. Podría decir esa mierda. Sí, Pero es mierda vacía, sí, sí, es podrías mierda, decirla. suena como mierda, pero ¿qué te podría Ah, y decir? O entonces, sea, bueno, por mira, eso, no me quiero. ¿Quieres que me desvíe? me estás ¿Quieres dando que la me desvíe? razón, es como que No, estamos no, diciendo que ¿quieres la que me filosofía es desvíe? mierda. No, estás intentando que Mira, bueno, voy a ignorar lo que me preguntaste y voy a responderte esto. No, suena a mierda porque estoy hablando de una pregunta. Alguien me hizo una pregunta estúpida y le estoy respondiendo la pregunta estúpida de forma compleja. Eso es muy distinto. No, podría decirte, en contra Ah, de la ideología ajá, de género, que te lo estaba preguntando y iba a para. responderte, podría decirte que el hombre no deja de ser hombre por un defecto. Esto es Platón. Esto es Platón. Entonces, esta idea estaría en contra, absolutamente en contra de la ideología de género, estaría en contra de que los hombres se mutilen el miembro, estaría en contra de una ley que lo apruebe. Es Platón. Se Bueno, creen para. principios. Ya estamos de acuerdo con algo, digamos. Estamos de acuerdo con algo. Acabo de Por explicarte ejemplo, algo. Bueno, estamos de ahora acuerdo volvamos al con tema, algo. porque Ah, no, una estamos de acuerdo. cosa Te voy a es decir, responderte a una pregunta estúpida. Me por eso estamos de acuerdo con algo. preguntaste, me Pará. dijiste que te diera un argumento de que las cosas son verdad. Bueno, son verdad y listo. Hay cosas reales, que las conozcamos o no es otra cosa, pero existe la verdad. Estamos de acuerdo con algo. Y eso es que, por ejemplo, que la pregunta, ¿qué es una mesa? Es una pregunta estúpida. En eso estamos de acuerdo. ¿Qué es una Ajá, mesa? Es una pregunta medio es una estúpida. pregunta Ahora, estúpida. bien, perfecto, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es el tiempo? No, es También. estúpida si se la preguntas a alguien y esperas que te la responda. Es que por eso, es que en realidad Ajá, es sí, sí, estúpida es la pregunta. estúpida, es estúpida. Pero Es ¿sabes por qué estúpida. pero ¿sabes por qué es estúpida? Es Es estúpida estúpida porque si se lo mesa, preguntas a un filósofo, no es pero ¿por estúpida qué? si se lo preguntas a yo que sé, a un sujeto que se dedica a hacer mesas. No es estúpido. O a No es un... estúpido. no es estúpida. Imagínate a alguien que ¿Qué? no sepa qué es una mesa. Eso sí, ahí sí que no es estúpida, ahí sí es cierto. Ahora, ahora, si de fuera de contexto vos te preguntas, ¿qué es una mesa? Y filosofás en base a eso, va a ser estúpido, ¿estamos de acuerdo ahí? Si yo digo, ¿qué es una Sí, mesa?
y haga un debate filosófico sobre eso es Sí, estúpido, ¿no? pero Y darle el debate va a relevancia a la ser, misa es lo y el debate, estúpido. y el Otra debate va a ser cosa vacío, es digamos. usar a la misa como Pero ejemplo para pará, explicar un pero, principio. Es bueno, estamos de distinto. acuerdo. Es como Estamos de decir, acuerdo. mira, déjame explicarte esto. Déjame explicarte esto y te dejo hablar. Yo estoy diciendo para qué sirven las sumas. Te estoy diciendo cómo funcionan las sumas, cómo se multiplica. Y tú me dices 2 por 2 es 4. Esa es la mesa. Esa explica el principio matemático. Puedes usar la pregunta de la mesa para explicar un principio, pero no puedes para, en base a ella, hacerla un principio. O sea, ella no es el principio. Espera, dame un momento. Bueno, no sé si me estás escuchando. Yo vine. Bueno, Sí, sí. si alguien pregunta, ¿qué es una mesa? Y otro le dice, no, una mesa tiene 4 patas. Y el otro le dice, no es cierto, la mesa podría no tener patas y seguir siendo una mesa. No, una mesa está tata. Y se armaría una discusión con eso. O sea, esa discusión entera sería podríamos llamarle una discusión filosófica, porque está preguntándose cuál es el verdadero significado de la Yo palabra le mesa, diría ¿no? una discusión de gilipollas. Bueno, sí, estamos de acuerdo Sí, con que la discusión sí, es estúpida, pero los es muy filósofos hacen estúpida, lo mismo, porque pero le es que das los énfasis a la filósofos, mesa. pero los filósofos hacen lo mismo, nada más que un poquito más complicado, es un poquito más difícil de ver que están haciendo lo mismo que eso. ¿Por qué? La... Porque voy a explicar, porque una mesa, o sea, lo que sea que signifique una mesa, va a depender de cada uno, depende de cómo se lo enseñaron en la infancia, depende de todas las experiencias que tuvo en su vida, va a quedar determinado en la cabeza de cada quien O de sus qué es una mesa limitaciones exactamente. intelectuales. Bueno, Si yo nazco y en una familia, en el seno de una familia católica, y me dicen que Dios y tal, y la Virgen y demás mierdas, no significa que me lo crea. No necesariamente, creo que incluso bueno, pero estaba en explicando la por qué es época de los estúpido. Está romanos, bien. seguro muchos eran ateos, estoy segurísimo de eso. Bueno, estaba explicando por Incluso qué lo de dicen la mesa que es estúpido. Homero, hay muchas cuestiones, o sea, dicen que Homero era ateo. Bueno, no importa, sigue, sigue. Claro, lo de la mesa es estúpido justamente por eso, porque lo que signifique mesa va a depender de cada quien. Ahora, los filósofos No, no, hacen no. exactamente lo Ya mismo. Ahora, te expliqué imagínate un eso, o sea, no filósofo. depende de cada quien, depende de las limitaciones que alguien tenga, de sus limitaciones intelectuales. Si alguien es estúpido, se cree lo que sea, no lo cuestiona. Por eso Bueno, me gustan como son los niños, me gusta que los niños sean tan curiosos, que pregunten cualquier estupidez. Es útil, porque gracias a la curiosidad se ha logrado tanto. bueno, ahora, volviendo a lo de la mesa, imagínate que un filósofo dice, ¿qué es el tiempo? ¿Está bien? ¿Eso sí es estúpido? Si no ¿Eso te sabe qué parece es el estúpido? tiempo, porque está mal preguntarlo. Está bien preguntarlo. No, no, Bueno, te yo lo estoy que quiero, diciendo, la te estoy conclusión, diciendo, bueno, qué pasa si alguien que no sabe qué es una mesa pregunta qué es una mesa y no sabe bueno, qué es una mesa? Ahora alguien que no ahí sepa qué es el sí, tiempo, bueno, no sí, sabe es qué es el cierto, tiempo. sí. O Esos sea, son es los cierto, inicios de si la viene, está civilización, ¿qué es bien, el si viene tiempo? un inglés, sí es cierto, si viene un inglés y quiere saber el lenguaje español y pregunta qué es el tiempo, y el otro va a decir, tiempo is time, o sea, y le va a señalar un reloj y lo va a entender, y ya está, no hay más vuelta, no hay más vuelta que darle eso. Ahora, si ya conoces el idioma más o menos, el idioma español, y hablas el idioma español, y te preguntas, ¿qué es el tiempo? Y te dices, ¿qué es el tiempo? Y otro filósofo te responde, el tiempo es la servidumbre de los objetos situados en el espacio-tiempo, y empiezan. Y un filósofo puede decir una cosa, y otro filósofo puede decir otra, y así cada cosa que diga cada filósofo va a ser completamente infalciable, o sea, nadie va a tener la razón por encima de otro. O sea, las posturas que tenga cada quien no va a tener alguien más la razón que otro. Justamente son debates vacíos porque la definición, o sea, lo que Dios, significa tiempo, pero ¿se entiende? O sea, es lo me mismo parto que la lo de la polla. mesa. Es lo mismo que lo de la mesa. Y quiero que se entienda esto. Ah, ¿Qué es una mesa? Es una pregunta tonta. ¿Y qué es el tiempo? También es igual de tonta. mira, ¿qué es el ¿Cuál es la tiempo? verdad? Dime, ¿qué es el tiempo? Y, no hace falta saber qué es el tiempo. O sea, No, no exactamente, hace no falta. importa. Entonces me estás diciendo que no hace falta porque no tiene ninguna utilidad. Bueno, Claro, pero porque tampoco entonces se no es puede estúpido saber. preguntarse qué es el tiempo. No es, Pero es que no. sí. Mira, yo no pienso No ser. solo que no Es sirve. como, No solo verga, que no sirve la pregunta. hay Sí, no solo que no sirve. un A ver, sujeto
Un sujeto que yo qué sé, déjame ponerte un ejemplo, eh, que sea historiador, ¿por qué le va a interesar saber qué son matemáticas? No sé, Eso ¿por tú qué le me estás interesaría? diciendo. Alguien no sabe qué es el tiempo, entonces ¿por qué se lo va a preguntar? ¿Por qué molestarse? ¿Por qué va a tener que hacer eso? Claro, claro. Si los monos están en el árbol, ¿por qué se va a bajar del árbol? ¿Por qué va a encender una rama? ¿Qué va a hacer con el fuego? Eso no sirve. ¿Qué va a hacer ¿Qué? con eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo No, se no entiendo progresa todo. entonces si no te preguntas qué es algo? No, yo no dije que no te preguntes, yo no dije que las preguntas no deban existir. Yo te dije que hay ¿Para qué ciertas sirve tal preguntas. cosa? ¿Para qué nos puede servir esto? Eso, ¿Cómo encontramos una utilidad a eso sí es algo de lo que útil. no sabemos? Yo te estoy diciendo que ciertas preguntas son inútiles y justamente son las No, preguntas filosóficas. tú dices que si crees que no tiene utilidad, ¿por qué preguntárselo? ¿Qué? No, no dije eso. ¿Dijiste Yo eso? dije, hay ciertas preguntas que son estúpidas. No dijiste que porque te vas a preguntar, que es una pregunta estúpida, ¿qué es el La del tiempo, tiempo? sí. Si no Sí, la tiene del ninguna tiempo, sí. utilidad. La Sí, del pero tiempo, ¿cómo lo claro que es sabes si no estúpida. sabes ni siquiera qué es el tiempo? Es como si Es yo que te no se puede ni dijese, saber. ¿Cómo que no sé ¿para qué qué sirve exacto? un árbol? Para, ¿Para para, qué para, sirve un para, árbol? para. ¿O qué es un Dijiste que yo, árbol? dijiste Mira, que yo sí, no sé. sí, sí. Vivimos, Perdón. imagínate una época en la que solo estás Ah, ahí, tienes una casa en medio del puto bosque y hay árboles. No, no sé cómo, ahí van a haber árboles. Vives en una choza con mierda y paja y hay árboles. Tú no te preguntas qué es un árbol claro, porque sería y estúpido. ni cuáles son las funciones del árbol. O sea, ves que el árbol tiene No, hojas, eso tiene sí. todas estas mierdas. No estudias el árbol porque el árbol no sirve, solo sabes que está ahí plantado. Bueno, es eso. ¿Para qué vas a hacer algo si el árbol está ahí? ¿Qué? Solo está ahí está plantado. Eso es lo que dice, que está ahí No, plantado. no, yo lo que digo es que preguntas por el estilo, preguntas de ¿qué es un árbol? Esa pregunta sería Entonces dime estúpida. qué es una pregunta estúpida, entonces. ¿Qué es una pregunta Vos estúpida? dijiste, pero vos dijiste que es ¿qué es una mesa? Era una pregunta estúpida para vos, ¿verdad? Dijiste que era una No, pregunta yo te estúpida. dije que era estúpida, si no... Sí, sí, No, me sí, lo tengo estás, anotado. Sí, lo tengo anotado. estás... O sea, anoté lo que vos dijiste. Dijiste Está grabado, lo que es dijiste una que mesa. estaba siendo Claro, grabado. está No, mira, grabado lo eso. que te dije lo que te dije. Es que estás tergiversando lo que dije. Primero puse circunstancias. Una en la que preguntármelo y explicarme y explicar qué es una mesa no es estúpido si estoy explicando un principio, como eso. Y que no es estúpido si no No sabes qué entiendo. es una mesa. Sí, Si estás sé que no lo explicando entiendo. ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, Verga, a no ver. te lo voy a explicar. Pero es que es muy simple, o sea, tampoco hagamos tanto lío, es que no, o sea, de hecho, intentemos no hacer filosófico esta conversación, no, que Mm. no la volvamos filosófica. Bueno, Sigamos estamos hablando, hablando de si la filosofía es útil o es inútil. Eso es eso filosofía, no me sí. parece filosofía, no me parece A mí sí filosofía me eso. parece filosofía, o sea, Bueno, está bien. Bueno, ni siquiera es ahora, tecnicismo, sí, ¿no? hay Ni dos siquiera es personas, tecnicismo, no es hay que, nada empírico, bueno, en imagínate, tu caso no hay nada empírico. o sea, dos personas, ¿está bien? Saben lo que es una mesa, saben el idioma español, o sea, saben más o menos lo que es una mesa, pero alguien deliberadamente Alguien pregunta, que ¿qué ignoro, es una mesa? ¿Qué es una mesa? Y le da vueltas al tema, y le empieza a dar vueltas y dar vueltas. Pero una mesa, ¿cuántos átomos como mínimo tendrá que tener una mesa exactamente? Y se hace esa no sé la pregunta. matemática ¿Esa si pregunta es funciona. estúpida? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿No te parece estúpida la pregunta? ¿Eso es ¿Cuántos química? átomos, cuántos Eso no átomos es tendrá como filosofía, pero mínimo? bueno. Sí, es filosofía, digamos. ¿Cuántos átomos como Bueno, mínimo la tendría que tener química una sí nace de mesa? la filosofía, pero bueno, Pero ¿qué escucha el es ejemplo. eso? Imagínate que alguien pregunta, ¿cuántos átomos como mínimo tendrá una mesa? ¿No te parece estúpida la pregunta? ¿No te parece estúpida? Sí, sí, me parece. Y ponerte a contar en plan, cuánto, yo qué sé, sí, sí. No sé, depende de por Pero qué se lo ¿sabes esté por qué es estúpida? preguntando, Pero depende ¿sabes por mucho. qué es estúpida? Bueno, pero es estúpida. Pero yo voy a explicar por qué es estúpida. Si no te parece que es estúpida, yo voy a explicar por qué esa pregunta es estúpida. Es estúpida porque la palabra mesa, no está tan bien definida, no está tan claro lo que es una mesa como para hacerse esa ¿No pregunta. está claro lo que es una mesa? Tan claro, ¿no? Como para hacerse esa pregunta, ¿no?
Si Yo alguien se veo pregunta, una ¿cuántos herramienta átomos? en la que puedo poner cosas. Pero no Donde como para me... hacerse esa pregunta. Pero no como para hacerse la pregunta, ¿cuántos átomos como mínimo tendrá una mesa? ¿Está bien? Entonces, cada su palabra, ¿Te por das eso, cuenta digamos, de que lo estás preguntando? Estás preguntando qué es una mesa, me lo estás preguntando. estoy intentando que veas que hay preguntas que son estúpidas. ¿Está bien? Estoy enseñándote que hay preguntas que son estúpidas y en base a eso quiero que entiendas por qué las preguntas filosóficas son estúpidas. Ujú. ¿Está bien? Un ejemplo de pregunta estúpida es eso. ¿Cuántos átomos como mínimo? Es más, te hago una pregunta estúpida también. Otra más fácil. ¿Cuántas latas son ¿La muchas filosofía latas? sirve? ¿Qué te parece esa Esa- pregunta? no, no me parece para nada estúpida. Parece algo A mí sí. importante. Es importante saber si sirve o no la filosofía. Dale, ¿Por es qué un es chiste, importante así que saber si sirve? sigue. Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿cuántas latas son un montón de latas? ¿Cuántas latas son un montón de latas? ¿Cuántas? No sé, ¿50? 76. Es estúpida la pregunta. Es que era estúpida la pregunta. O sea, tampoco le hemos vuelto mucha vuelta. Es estúpida la pregunta. ¿Por qué es estúpida? imagínate que un Porque niño le digas, dame un montón de latas, y si el niño se pregunta, ¿cuánto es un montón de latas? sí, sí, ahí lo entiendo. Ahí entiendo que el niño No, no es está un ejemplo, sí, preguntándole. sí. Sí, sí. Ahí entiendo. Ahí se entiende que el niño está Bueno, preguntando entonces, no sé, sobre. no se entiende mucho del tema, esto Bueno, se convirtió en un... bueno, bueno. A ver. Hay preguntas que son estúpidas como esas, dado que las palabras no están tan bien definidas, no están tan claras, son ambiguas. Todas las palabras tienen su nivel de ambigüedad. Como cada palabra tiene su nivel de ambigüedad, o sea, cada persona la puede entender de formas diferentes. Como eso es cierto, la filosofía, al preguntarse cosas como ¿cuál es la verdadera esencia del ser? Al preguntarse cosas como esa, no va a llegar a ninguna conclusión va a ser útil de eso, no se puede sacar ninguna ¿Cuál es la conclusión de esencia eso. del hombre? ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿Cuál es qué nos diferencia de una manzana? O sea, o sea, son preguntas estúpidas. Jesús, Dios, es que todo lo que estás... Lamentablemente. la esencia humana, Dios, ahí tomaría horas explicar eso. Es Bueno, que no no, horas, es que estarías haciendo tal vez 30 minutos, pero da para rato. es que cualquier análisis que hagas a partir de eso, ¿cuál es la esencia del hombre? Cualquier análisis, cualquier texto, cualquier libro que escribas en base a eso, va a ser algo que no sirve para nada, porque no sé, o sea, ni siquiera está clara cuál es la pregunta. Vos podés contestar cualquier cosa en base a eso y cualquier respuesta va a ser válida o inválida o lo que sea, porque no está clara la pregunta, es ambiguo. Por ¿Es otro todo? lado, tenemos a la ciencia, por otro lado tenemos a la ciencia, en donde se esfuerza, de la ciencia se esfuerza por formalizar lo que dice, o sea, alguien, alguien dice, alguien hace un estudio y quiere demostrar que ciertos bichos se reproducen más rápido que otros y pone datos, pone cosas, pone números, pone cosas concretas para que se entienda lo que trata de decir, para que se entienda su conclusión, para que sea falseable, o sea, para que alguien pueda replicar eso y ver si tiene razón o no. Mira, te voy a dar un Son ejemplo. como antagonistas, o sea, está la ciencia por un lado y Mm, después está la filosofía por el otro, que son como cosas completamente diferentes. Pero bueno, dale, ahí, habla vos que ya hablé mucho. eh, iba a poner una imagen, pero no. Mira, voy a sacar un ejemplo porque lo que dijiste lo refuté, me da un poquito de pereza explicar esencia y esas mierdas. Eh, No creo que bien, sepas lo que es esencia, digamos, o sea, pero no hay forma de saber lo que es. te lo dije al empezar el debate, creo. Y de Bueno, hecho, mira, si subes un poquito en el chat, vas a encontrar que estaba hablando con Brittany, vaya sobre mierda la de nombre. esencia, sobre la esencia. Sí, sí, sobre la esencia. Bueno, lamentablemente te tengo que informar que esa discusión, no hay nadie que tenga la razón en esa discusión. Pero Pero, bueno, ¿lo leíste siquiera? no, yo sé que nadie tiene la razón porque la esencia, la palabra esencia, hay personas, Es o sea, ambigua. es tan ambigua, pero es tan ambigua, o sea, una de las palabras más ambiguas que existe, esencia. O sea, es una de las que más. Creo que todo tu argumento se basa en eso, en que no
Es Sí, complicada. en la ambigüedad sí. Conjunto de características permanentes invariables que determinan No, en pero las por cuales más no que lo se leas, debe. no, pero por más que lo leas en un diccionario, el diccionario no te da una respuesta concreta, no te da una respuesta Sí, sí, no estoy de ambigua. acuerdo en eso. El diccionario no siempre está en lo correcto. Pero no solo que no está en lo correcto, sino que la respuesta que te da sigue siendo ambigua. El diccionario de la lengua inglesa en ocasiones me gusta más. Pero mira, voy a volver a leer esto. Conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa, sin las cuales no sería lo que es. Mm. Parte o característica fundamental o más importante de algo. ¿Cuál es la esencia del hombre? Se resume en una palabra. ¿Cuál es la esencia del hombre? Lo que nos separa de los animales, lo que nos hace levantarnos sobre ellos, lo que nos otorga la jerarquía. O no, o capaz que no. Razón, No es sé, la capaz que no. razón. O no, o capaz que no tampoco, no sé. Capaz que sí, capaz que no, no sé. Dime Puede ser, otra. no. O sea, es el punto, digamos, no importa. El punto es que no importa, no importa, la respuesta a esa Mira, pregunta no importa. por eso no quiero explicarte cosas así, porque estamos en una discusión de la filosofía sirve y Claro, explicarte algo como la esencia es ridículo, es una pérdida de tiempo. es demostrar que tengo la razón, me parece a mí. No, es porque tú estás en contra de la filosofía, es por eso. Voy a sentirme como si le estuviese explicando matemática a un niño idiota. Claro, porque vos pensás que hay algo que entender Claro. detrás de eso. O sea, vos pensás que hay algo detrás de eso. De todo lo que decís, vos pensás que es complejo. Yo lo que te estoy tratando de decir es que no es complejo, es muy simple en realidad. Pero ¿Hola? estoy aquí. Bueno, me estoy muriendo de calor. Calor. Y no puedo abrir las ventanas porque se escucha todo como hablo. Yo me he acabado los cigarros y mi vicio me está matando. Uf. Bueno, si no vamos a hablar más del tema, cortamos la grabación. Porque, Sí, bueno, sí, puedes cortar. bueno, Sí, sí. podemos seguir esto Claro, en otras oye, grabaciones. quiero que me des la grabación. Me voy a partir Bueno, mucho escuchar. ¿querés decir algo más? Algo último, sí. Una conclusión última para que tu palabra sea la última. Em, Creo que ya ha quedado bastante claro quién ganó este debate. Bueno, estamos, voy a cortar la grabación. Adiós. Dale.